Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría. Síguenos en las redes sociales como ABC Latino. Escríbenos a info@abclatino.net y visita nuestra página de internet www.abclatino.net. Muy buenos días a todas y todos, donde quiera que se encuentren. Yo soy Enrique Roblonsky, fundador y presidente de ABC Latino, y esto es Mesa de Barrio. Conmigo en la mesa de hoy, Juan Carlos Pocho Salcedo, director y anfitrión de las noticias que transmite por TV y radio en varios canales de Sudamérica y de costa a costa en Estados Unidos continental y Hawái, e integrante del Team ABC Latino. Muy buenos días, Pocho, ¿cómo estás? Pues muy buenos días, un saludo a toda nuestra audiencia acá en los Estados Unidos, que es donde más lleguemos. Muy bien, también con nosotros el día de hoy y fresquito recién de unas muy buenas y merecidas vacaciones que lo han dejado aún más joven de lo que es, Antonio Flores Lobos, productor y presentador de Mochilero en Radio Kingston, todos los días a las 11 de la mañana. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por eso de mencionar las vacaciones, que realmente estoy todavía por allá. Muy Saludo bien. para todos. Nos vas a traer un poco de la visión del mundo desde el Caribe, entonces. Definitivamente. Perfecto. Como invitado muy especial el día de hoy, está con nosotros Julio Moguel Viveros, economista de la Universidad Nacional de México, estudió y es doctorado en Toulouse, Francia. Fue asesor del ISLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en los Acuerdos de San Andrés en 1996. Autor de varios libros en torno a temas económicos, sociales y políticos, de historia y de literatura. Traductor de Baudelaire y de Paul Valéry, así como de Mallarmé. Esa parte me encantó muchísimo, esto de la traducción de Baudelaire. Articulista por más de una década de La Jornada y en los últimos años del portal de la conocida periodista Carmen Aristegui. Muy buenos días, Julio, bienvenido a Mesa de Barrio. Muy buenos días y muchas gracias. Encantado, es un honor. También con nosotros alguien que ya estuvo aquí en el pasado, Pablo Sadler, apasionado conocedor de la política latinoamericana, médico psiquiatra especializado en salud mental comunitaria, que ha trabajado en organizaciones sin fines de lucro a lo largo de los últimos 25 años y en la función pública en la ciudad de Nueva York los últimos 12 años. Bienvenido, Pablo. Un gusto que estés con nosotros. Buenos días, Roberto. Buenos días a todos. Muchas gracias. Muy contento de estar acá de vuelta con todos ustedes. ¿Y qué tal si vamos directamente al grano acá? Porque una de las cosas de la cual se ha estado hablando mucho, tanto en Estados Unidos como también en Latinoamérica, es el tema de Cuba. Así que sin introducciones, ¿quién salta al rodeo primero? Pocho. Gracias. Yo creo que lo primero que pensamos sobre el tema de Cuba es que no tenemos suficiente información. Existe una campaña de desinformación por el lado oficial y el lado no oficial. Y digamos, como dicen en los Andes, hay que leer las hojas de coca y entre las hojas de coca más o menos tratar de darnos cuenta de las cosas que están realmente sucediendo.
Es una protesta, digamos, que no se ha dado en muchísimo tiempo. Parece ser una protesta generalizada en muchos lugares y el gobierno ha respondido de la manera clásica que la conocemos, calificando a los que están en la protesta como agentes de los Estados Unidos y en muchos casos minimizando cuál es la situación. Por lo menos una lectura inicial con brocha gorda, hay muchísimo más que hablar. Julio, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Cómo se ve así desde México? Bueno, primero señalar que el punto de inicio de este proceso de movilizaciones es el 11 de julio y que en efecto ha venido de menos a más en términos de manifestaciones populares. Pero bueno, habría que considerar lo siguiente. Yo creo primero que puede haber razón en que hay parte de las movilizaciones han sido incluso inducidas. Sabemos que hay interés, digamos, en mover la cosa en Cuba en contra de la isla cubana, que sigue siendo, con todo, sigue siendo, digamos, fidelista, casista o como quieran llamarle. Pero, sin embargo, creo que tenemos que considerar el hecho de que, tal y como lo señala Padura, el escritor cubano, uno de los escritores más importantes que hoy existe en Cuba, que esas manifestaciones, por mucho que tuvieran alguna hilo que estuviera moviendo parte de las movilizaciones, no implica de ninguna manera que no deban ser consideradas en muchos sentidos como expresión de una situación extremadamente difícil que vive hoy Cuba por su situación interna, por su lógica de relaciones entre gobierno y sociedad. En algunas reacciones del gobierno, desde mi punto de vista, injustificadas, pero bueno, dentro de lo que es la dominancia del poder externo, ¿no? Es muy difícil tomar aquí una definición clara con respecto al tema del bloqueo que ha retomado Estados Unidos con respecto a Cuba y que ha afectado sensiblemente las circunstancias y condiciones de vida de los cubanos en este momento, al limitar, reducir o anular incluso la posibilidad de ingreso de remesas de los ciudadanos cubanos que viven en el exterior. Entraría por ahí. En una segunda intervención hablaré sobre el caso de la posición de México y del gobierno mexicano en torno a esta circunstancia. Sí, una de las cosas... Hay mucho para decir, ¿no? A ver, Pablo, sí. El tema de incluso las remesas que fue ratificado, creo que el viernes o el jueves por Biden, que él no iba a autorizar las remesas por temor a que el gobierno confiscara esas cosas. Una postura totalmente opuesta a lo que tuvo el gobierno de Obama, por supuesto, el que él fue, por supuesto, una parte importante. Porque creo que a mí lo primero que me da miedo cuando veo esto, cuando veo al intendente de la ciudad de Miami, al alcalde de la ciudad de Miami, considerar intervenciones militares. Yo creo que ese para mí es el punto de partida. Tenemos que estar de acuerdo en que, más allá de la lectura que tengamos de la coyuntura cubana actual, más allá de la historia reciente y no tan reciente, más allá de la forma que lo miremos, creo que esto es una cosa que tendríamos que estar de acuerdo en que lo resuelve el pueblo cubano. Ellos son los únicos que tienen que hacerlo. Y cerrar filas desde el principio a decir que no es posible ninguna intervención militar, ni de Estados Unidos, ni de ningún otro país en Cuba. Sobre todo cuando vemos que
fue fomentado en muy buena parte. Este es el resultado de lo que Estados Unidos ha dicho siempre. Este tipo de bloqueo y de actitudes y de intervenciones que ha tenido en la economía cubana, el único objetivo ha sido llegar a esta situación, crear este momento en el que haya una situación de enfrentamiento de la gente debido, en buena parte, podemos estar más o menos de acuerdo en términos de qué porcentaje de esto es debido al bloqueo, pero creo que todos acordamos en que el bloqueo tiene un rol significativo en esto, y el objetivo del bloqueo era llegar a esto, a una situación de confrontación social que ponga en peligro la subsistencia de lo que Estados Unidos llama el régimen, que no es otra cosa que el gobierno que tiene Cuba, que de vuelta, la gente puede gustarle más, menos, la gente, por supuesto, estoy de acuerdo con lo que decía Julio de Padura, creo que él también dice claramente que él tiene derecho a opinar y él es crítico en algunas cosas, pero creo que él también lo dijo claramente. No hay ninguna posibilidad que ninguna intervención militar foránea mejore la situación. Sí, no, muy de acuerdo contigo, Pablo. Yo estaba precisamente pensando de que el gobierno de los Estados Unidos ha precisamente estado apostando por los últimos 60 años a que suceda este caos que le favorecería para hacer una intervención militar, o le favorecería para hacer el cambio de régimen que siempre han querido hacer. Entonces se aprovecha la situación de que como ahorita está Cuba sufriendo por el coronavirus, por la falta de suministros energéticos de Venezuela, o sea, a gran escala, creo yo. Entonces, y el descontento de la gente, o sea, hay que reconocer que la gente, pues, como todo pueblo, algunas veces quiere cambios, algunas veces los gobiernos no actúan de la manera que la gente o el pueblo quiere, entonces se requieren algunos cambios, algunas reformas, pero sí, definitivamente Estados Unidos ha estado apostando a esto. Ahora, yo me pongo a ver la situación de la persona del mal vecino, o sea, el buen vecino, si miras que el vecino está en problemas, pues vas y lo ayudas a tratar de resolver su problema. La forma que está actuando Estados Unidos es totalmente lo opuesto, de que cuando estás en ese momento hay que darte con más para que caigas. Y eso es realmente lo que está ocurriendo, creo yo. Fíjense que es muy interesante la reacción que hubo en los países de Latinoamérica respecto a estos acontecimientos, estas protestas en Cuba. Y yo creo que de todas las posturas que hubo a favor y en contra y de todos los comentarios, para mí personalmente yo rescato el comentario que tuvo Manuel López Obrador como el más coherente de todos los mandatarios latinoamericanos. Escuchemos lo que él dijo hace unos días atrás y luego podemos hablar de esto. Tienen que ser los cubanos los que decidan, porque Cuba es un país libre, independiente y soberano. No debe de haber intervencionismo. Si se quisiera ayudar a Cuba, lo primero que se debería hacer es suspender el bloqueo. Si el gobierno de Cuba lo considera necesario y su pueblo así lo demanda, el gobierno de México podría ayudar con medicamentos, con vacunas, con lo que se requiera. ¿Con comida también, presidente? Y con comida. Y no solamente se quedó en los dichos AMLO, sino que hace 2 días atrás, efectivamente, un avión carguero de la Fuerza Aérea Mexicana
fue hacia la isla de Cuba con un cargamento muy grande, algo que pasó totalmente desapercibido en las noticias, pero sí que llegó a la isla con una carga muy significativa. Julio, tú ibas a hablar un poco de la respuesta de México. Claro, claro, ayudó mucho que pudieras presentar lo que dijo directamente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Solo para el auditorio que pueda ubicar la temporalidad, o sea, las manifestaciones se abrieron el día 11 de julio y el martes 13 de julio, ni tardo ni perezoso, Andrés Manuel hizo otra declaración. Bueno, lo primero que me señaló fue que se manifestaba a favor del diálogo, sin el uso de la fuerza y sin intervencionismos. Señalando lo que ya se escuchó, lo primero que se debía hacer sería suspender el bloqueo a Cuba. Y señalar que sí, en efecto, en las circunstancias que se viven en América Latina, la posición de Andrés Manuel, del gobierno, es la más firme, creo, que se ha dado en América Latina, cosa que hay que aplaudirle a Andrés Manuel, sin duda, con esta acción que mencionas, en el sentido de haber hecho inmediatamente una intervención de apoyo. Y señalar nada más, bueno, es conocido por todo el mundo. Simplemente lo voy a recordar, que México ha tenido siempre desde el siglo pasado, una actitud de una definición de apoyo solidario a Cuba, con un quiebre solo a nivel de un gobierno panista, el gobierno de Fox, en donde ustedes recordarán, en un evento internacional que se hizo en México, se planteó que se supo el dicho del presidente Vicente Fox cuando le dijo a Fidel que él tenía condiciones para venir a este evento internacional, pero que comiera y que se fuera, que después de comer tenía que regresarse a la isla. Más allá de este tipo de posiciones que quedaron en el flanco del neoliberalismo mexicano, del panismo y en cierto sentido del priismo que siguió, lo que hace Andrés Manuel es retomar la histórica que viene desde Lázaro Cárdenas, el histórico apoyo al pueblo cubano. Recordarán nada más que en los años 60, cuando a finales del 59, 60, Lázaro Cárdenas, sin ser presidente, prácticamente quería ir a combatir y a defender, estar en Cuba en el momento en que se perfilaba esta situación de cerco hacia Cuba, que llegó a su clímax en la amenaza de la guerra nuclear, la famosa, bajo el famoso y el terrible problema de los misiles que todos conocemos en 1962. Eso es lo que quisiera yo mencionar sobre el caso subrayando nada más, porque entiendo que es algo conocido, la importancia grande que tiene esta definición del presidente de México en el momento actual. Y como contrapartida, discúlpame Antonio, ahora paso a ti, pero como contrapartida, fíjense cuál fue la reacción del presidente de Estados Unidos, que tú la mencionabas antes, Antonio. Biden en una posición totalmente retrógrada realmente, yendo muchísimos años atrás, y no sin salida real a esta crisis, que es una crisis médica, una crisis humanitaria dentro de la isla, pero también que afecta a toda Latinoamérica
de cierto modo. Antonio, tú ibas a comentar algo. Bueno, solo iba a agregar un poquito a lo que estaba diciendo Julio, de que pues hubo cierto momento en que la OEA básicamente le pidió a los países latinoamericanos a romper relaciones con Cuba y México fue la excepción en ese tiempo. Y otras cosas pues, que me llamaban la atención con respecto a lo de la vecindad de Estados Unidos es de que pues aquí en este país se nos inculca, se nos dice que hay que ser inclusivos, que no hay que ser bullies, que hay que aceptar las diferencias. Pero sin embargo, cuando viene la cuestión de política internacional de este país, de que vamos o no a aceptar a otro país que tiene el sistema político y económico diferente, obviamente es totalmente opuesto a lo que nosotros tratamos de creer nosotros que seguimos en este país, de ser muy inclusivos y apreciar la diversidad. Bueno, Sí, también el tema, digamos, por supuesto, de los dobles estándares que todos conocemos, ¿no? Digamos, esto sin quitarle el viso de seriedad que tiene esta crisis que está viviendo Cuba. El día jueves creo que fue que se anunció que fue masacrado el activista número 94 en Colombia este año solamente. 94, bajo el gobierno de Duque, por supuesto. En lo que va desde el acuerdo de paz que fue firmado creo que en septiembre del 12, creo que fue. Se te pierde un poco la voz, Pablo. 1.200 activistas asesinados. De lo que ha ocurrido con el gobierno colombiano, en el que, por supuesto, en ningún momento se me ocurriría promover ningún tipo de intervención, pero no hay que está realmente conduciendo una masacre ongoing, digamos, que está en forma permanente. No puedo dejar de enfatizar como médico la paradoja del mensaje con el que estoy 100% de acuerdo con AMLO, que es el 1, la soberana 1, la soberana 2, la Abdala, y que por la falta de insumos debido al bloqueo no la puede estar produciendo en forma masiva. Eso es increíble. Y cuando hablamos del buen vecino que Antonio también nombraba todo el tiempo, Cuba es el tipo de vecino que cuando todo el mundo estaba corriendo para esconderse y cerraba fronteras, Cuba dijo, ¿a dónde hay que mandar médicos para ayudar? Cuando nadie quería acercarse a 100 millas de Italia, ahí fue donde fueron los médicos cubanos. Ahí fue donde estuvieron. En el momento más difícil, en el momento que nadie quería estar, en el momento que no había una vacuna. Ahí estuvieron los médicos cubanos. Pocho, ¿tú querías agregar algo? Creo que esto lo tenemos que acordar porque, de vuelta, tenemos diferentes... Ver la otra parte del problema tal vez. Sí, evidentemente, el siglo mantuvo una independencia, con la excepción que anota Julio. Sin embargo, hay dos precisiones que quisiera hacer. Hemos hablado, se ha convertido parte del léxico el decir bloqueo, pero la verdad no es bloqueo. Es una mala idea, se llame lo que se llame, pero no es bloqueo. Es un embargo, porque Cuba puede comercializar, puede tener relaciones comerciales y de todo tipo. Estados Unidos que hace un embargo como Estados Unidos y no un bloqueo, así que ese es un tema que tal vez es importante precisar porque le cambia, digamos, la estructura. Parecería que todo el mundo no está comercializando con Cuba, lo cual no es así. Por otra parte, totalmente desacuerdo con las
apreciaciones del alcalde de Miami y mucha gente que pide intervención, etcétera. Una verdadera barbaridad, pero también con Biden que ve a los cubanos en la Florida que son un voto electoral y en el país muy fuerte, y él está hablándoles a ellos antes que hablarle al pueblo cubano. Eso es también otra realidad. Pero lo más importante que quiero tirar acá a la mesa, ¿qué pasó con las reformas que hubieron en China, las reformas que hubieron en Vietnam y las reformas que nunca llegaron al interior de Cuba? Hablemos de Cuba como Cuba, porque Cuba no abrazó reformas de ninguna naturaleza y se mantiene en un estado duro, tal vez jugando un partido de fútbol de los años 70 y estamos, o de los años 50 y estamos acá en el 2020. No sé si existe algún grado de responsabilidad del gobierno cubano. Pocho, me sacaste las palabras de la boca. Fíjate que, y esto para todos aquí, para que lo pensemos un poco, fue en el año 2018 donde hubo una visita oficial del gobierno de Vietnam a Cuba, y en esa visita, donde estrecharon los lazos comerciales y también de amistad, los representantes de Vietnam específicamente le hablaron a ese gobierno que ya estaba en esa transición dentro de Cuba, de cómo Vietnam había readaptado su economía para realmente favorecer de una manera muchísimo más amplia a toda la población. Lo mismo el gobierno de China. Están los que están a favor del gobierno de China, están los que están en contra, pero no cabe duda que todas las reformas que el gobierno de China ha ido introduciendo a lo largo de los años se han reflejado en mejoras para lo que es el pueblo de China, algo que nunca se ha visto en la isla. Y yo sí personalmente que le voy a poner un aspecto muy importante a el embargo o el bloqueo, como quiera llamárselo, porque sí es algo muy serio y es algo muy grave que realmente afecta mucho. Sin embargo, yo creo que internamente las políticas económicas, comerciales de la isla, como tú has dicho, Pocho, se han mantenido en el pasado y no se han actualizado. Y mi pregunta a todos es, ¿creen que Díaz-Canel es el presidente que puede introducir ciertos cambios que no solamente mantengan a este gobierno y esta visión de lo que es un gobierno socialista, sino que también introduzca mejoras que realmente hagan que el pueblo cubano se dé cuenta de que está siendo beneficiado? Yo pienso que ciertas reformas habían sido ya introducidas y se esperaba cuando había mejor relación con Estados Unidos durante la administración del presidente Obama, de que esas cosas se iban a ir este, mejorando y que la economía en Cuba iba a ir cambiando poco a poquito. Al menos eso era a lo que apostaba Obama, de que abrir a Cuba de cierta manera, de esa manera. Entonces vino la administración de Trump y las cosas se vinieron abajo. Y ahora pues la situación está más difícil. Me imagino que esas reformas que posiblemente tenían en mente los gobernantes cubanos pues no se llevaron a cabo precisamente por esta nueva relación que hay con Estados Unidos. Y con respecto al embargo, más que, más que fijarse Estados Unidos en la reforma que está haciendo Cuba, yo pienso que es como un castigo a Cuba directamente por haber optado por el sistema que tiene y servir como ejemplo a otros. Y esto no se va hasta que realmente Estados Unidos negocie algo con la isla. Oye,
El tema es cuál es la intención realmente de Estados Unidos. Y creo que lamentablemente acá la intención de Estados Unidos no es un vecino con buena fe. Y ese es un problema. Yo estoy de acuerdo con las reformas que están diciendo, porque creo que lo que dijo Antonio es cierto. 243 sanciones de Trump en adelante, porque más allá de que usemos el ejemplo de China y Vietnam, y estoy totalmente de acuerdo que hicieron reformas que han sido tremendamente beneficiosas para todos sus pueblos, pero la situación geopolítica tanto de China como de Vietnam es totalmente distinta. No podemos ignorar la ubicación y la situación geopolítica de Cuba, y no para polemizar, pero realmente el tema de bloqueo o embargo no es solamente Estados Unidos, porque Estados Unidos, si fuera que Argentina está bloqueando a Cuba, bueno, no sería tanto el problema, pero el problema es que Estados Unidos no solo no permite a sus ciudadanos, a sus empresas comercializar con Cuba, sino que castiga a todos los terceros que comercialicen con Cuba. Entonces, por eso se habla de bloqueo, porque si un barco que viene de Vietnam, y de hecho es el caso, viene de Vietnam con papel higiénico, recordemos la pobreza que hay en Cuba, ese barco que está en La Habana, por 6 meses tiene prohibido tocar cualquier puerto de Estados Unidos. Por eso se habla de bloqueo, porque son sanciones a terceros también. No hay Pablo, nada más que el comercio bilateral. Pablo, pero el Entonces, turismo más grande que existe en Cuba es el turismo europeo. Y no veo, digamos, que el turismo europeo sea sancionado. Yo creo que es una mala idea, se llame embargo o se llame bloqueo. Es una mala idea porque le ha dado a Cuba en sus momentos más difíciles también la gasolina para concentrar el apoyo del pueblo, porque al fin y al cabo siempre puede decir, no puedo hacer esto porque es el bloqueo o porque es el embargo. Acá en la reunión que tenemos, sí, la dirección ha sido totalmente hacia un enemigo externo, en este caso Estados Unidos, como a mí me parece el país, no obstante su situación geopolítica, etcétera, no tuviese la posibilidad de afrontar reformas, ¿no? Digamos, no necesariamente que se convierta en un país capitalista, pero un país, una isla que les permita una mayor participación económica, una mayor participación política a los cubanos que viven en Cuba. Solamente una opinión, una apreciación. Julio, Sí. Julio, ¿tú crees que Díaz-Canel es la persona que puede realmente marcar una diferencia en Cuba? Eh, yo retomaría más que responder específicamente a esta pregunta, yo retomaría el planteamiento de Pocho en el sentido de veamos la otra cara del asunto, ¿no? Estando de acuerdo en esta circunstancia de la injusticia, de la forma absolutamente brutal sobre la cual se está manejando el tema por parte de Estados Unidos relacionado con la situación cubana. Se cortó. Con el valor que tiene la intervención de países como México, etcétera, estoy de el sentido del bloqueo. Yo y pues en los cuales Fidel dominaba, digamos, el escenario político de Cuba, antes de que tuviera esta caída en las escaleras que lo llevaron a una situación que posteriormente lo condujo a un retraimiento y ya a una circunstancia de desplazamiento de poderes personales hacia su hermano, hacia otro equipo. Y yo creo que lo que sí es cierto es que una de las últimas reformas que se han estado planteando en Cuba se tardaron. Se han tardado. Ha habido una situación en la saga de la novela policíaca de Padura. Si recorre el conjunto de los textos que componen esa saga literaria,
en la parte policíaca, creo que puede darse cuenta de este fenómeno, ¿no? Personalidades como Padura, hace 30 años, hace 20 años, empezaron a marcar una línea crítica con respecto a la necesidad de abrir a otros formatos de relación Estado-sociedad y de dar más opciones a los jóvenes a situaciones de libertad de conocimiento sobre lo que sucedía en el mundo, abriendo los canales relacionados con la comunicación, el manejo del Internet. A mí me tocó, seguramente los que han estado en Cuba les tocó en su momento, este fenómeno tan terrible de ver jóvenes colocados en una esquina del Hotel Habana Libre, en donde ahí tenía posibilidad a ciertas horas de poderse comunicar por Internet con algunos familiares, amigos, pero tenían una restricción tremenda con respecto a este tipo de libertad que era absolutamente necesario ajustar mucho antes de lo que sucedió, lo que ha sucedido a partir de las últimas reformas de hace poco tiempo con respecto a la temática de la modernización y de la apertura que Cuba hizo con respecto a ciertos esquemas que antes tenía restringidos en cuanto a su perspectiva de desarrollo, ¿no? Entonces, yo sin abandonar de ninguna manera la crítica al tema del embargo, al tema de la forma en la que se pretende aprovechar esto para generar incluso en efecto una intervención de carácter militar, yo diría, aquí hay un problema. Hay un problema heredado en Cuba en donde no se ha logrado que se lleven a cabo reformas que no son nocivas al modelo comunitarista, vamos a llamarle así, de los cubanos, del libertario, sino todo lo contrario. Entonces, ahí, para establecer y mantener la alegoría, yo recomendaría que pudieran echarle una mirada, si no es que ya lo leyeron, a Leonardo Padura en su saga policíaca para poderse dar cuenta de cómo un cubano que está a favor del cambio en Cuba, progresista, es un cubano que desde su militancia como periodista, antes de ser el Padura que conocemos, ya tenía consideraciones importantes críticas con respecto al formato y a la manera en la cual se desenvolvía la vida de los cubanos. Muchas Julio, gracias, ¿vos no crees, Julio. vos no crees, Julio, en lo que decía Antonio, cuando estas reformas que se encararon cuando estaba todavía Raúl Castro, durante la época de Obama, eran reformas que yo creo que avanzaban un poco en la dirección, y por supuesto que creo que era una transición hacia algo que pudiera evolucionar, no necesariamente hacia un sistema capitalista, pero definitivamente empezó a dar lugar a la iniciativa privada, había iniciativas privadas, y después eso se congeló. ¿Cuál es tu lectura de ese proceso? Y de vuelta, dentro de cuál es el margen que tiene Cuba dentro de su situación actual, de ubicación en el planeta y de situación interna, por supuesto? Sí, yo respondería rápidamente en efecto, me pareció que cierta formato de las reformas que se manejaron todavía en el régimen de Raúl tenían un sesgo excedido en algunos aspectos con respecto a una lógica de apertura boyante hacia un nuevo formato de desarrollo, por ejemplo, del turismo. Que afectó en claves de caras en el espacio cubano. Pero me parece que había una onda de cambios que tenían que ver con otro tipo, el cambio de la relación sociedad-gobierno, que por alguna razón
desde mi punto de vista inexplicable, o desde mi punto de vista no necesariamente admisible, se mantuvo una especie de actitud defensiva o defensista con a la confianza que tenía que tenerse en sectores sociales determinados y en la juventud para poder llevar hacia adelante, en efecto, una circunstancia de... hay elementos, por otro lado, estructurales que tendrían que ser revisados. La priorización que dio Cuba a su papel internacional en términos de la ayuda humanitaria y de la ayuda militar, en otras... Yo perdí el del audio. planeta, el desplazamiento del parte importante del presupuesto cubano el desplazamiento ¿se oye? ¿Se escucha? Como que se va y se viene tu voz. Sí, Julio, tu voz va y viene, pero estamos ¿Perdón? escuchando. ¿Se oye? Sí, 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 te estamos oyendo. Bueno, ¿se oye? Ah, sí, sí. ¿Se escucha? Sí. Sí, Dale. sí, Julio, te escuchamos. ¿Se escucha? Sí. Parece que No se Julio escucha. tiene algunos problemas acá. Y Pocho, si tú me estás escuchando, Bueno, vamos a tomar ¿se entendió la primera parte? Sí. Sí, Julio, sí, 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 se entendió. te entendió. Hay que hacer una consideración global sobre... Sí. Definitivamente es la gran pregunta, ¿cómo va a salir Cuba de esto? ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno local para poder calmar los humos de su sociedad? Porque, pues, o sea, las manifestaciones, aunque se han desvanecido, en gran parte porque las autoridades del gobierno prácticamente han aplacado las manifestaciones por ahora, pero eso no es la solución para el gobierno cubano. O sea, me imagino que tienen que buscar una manera de, con la ayuda de los países del mundo, salir, hallar una salida a este conflicto que tiene el gobierno cubano con su sociedad. Claro. ¿Y cómo debería ser, esta es una pregunta para todos, pero cómo debería ser, en tus palabras, Antonio, la política de los buenos vecinos de Latinoamérica? Estamos viviendo una época en Latinoamérica entre la pandemia, entre los distintos tipos de gobiernos que hay por toda Latinoamérica, muy especial. No existe esa cohesión, desgraciadamente, que yo veía y me gustaba de la primera década del siglo XXI, donde bajo el manto de la UNASUR había una mirada unida de los países latinoamericanos que respondían frente a este tipo de situaciones con una sola voz. Hoy en día hay voces totalmente dispersas y realmente cada una mirando desde su propia óptica. Nuevamente pongo al margen de eso la posición de Andrés Manuel López Obrador, que me pareció realmente la más coherente. Pero ¿cómo se da esta dinámica de Latinoamérica frente a Cuba siguiendo hacia adelante? Pues hay que tomar en cuenta que Estados Unidos sigue todavía ejerciendo bastante presión sobre países latinoamericanos. Simplemente, por ejemplo, cuando se votó para condenar el bloqueo o el embargo hace unas semanas, Cuba, por ejemplo, Colombia, por ejemplo,
se abstuvo de votar. ¿Por qué? Porque hay una relación que prefiere mantener con Estados Unidos, satisfacer lo que Estados Unidos demanda de algunos países, y por lo tanto, pues da a entender que no hay esa cohesión de comunidad latinoamericana. Sí, nos unen varias cosas, muchas cosas de hecho, pero cuando viene la cuestión política de Cuba, ahí sí creo que los países latinoamericanos siguen siendo forzados a actuar internacionalmente, en la comunidad internacional, no necesariamente para satisfacer sus necesidades internas, sino para satisfacer a aquel que es su primer socio comercial, o etcétera, etcétera. Pablo, ¿a ti qué te parece? Y estoy de acuerdo un poco con lo que dice Antonio. Creo que también es interesante este último año. También han habido cambios significativos que todavía no están claros cómo van a terminar de consolidarse. Bueno, digamos, el gobierno en Argentina, que es un gobierno un poco más progresista. Tenemos el resultado de las reformas de la Asamblea Constituyente en Chile, las elecciones en Perú, que todavía, por supuesto, no está claro cómo va a actuar Castillo. Vemos los sondeos en Brasil con Lula realmente liderando claramente. Entonces, creo que quiero ser optimista en función de eso, pero lamentablemente sí, creo que hay mucha presión para que estas cosas no ocurran. Creo que también la otra pregunta es un poco más a largo plazo, por ahí intermedio y largo plazo. ¿Cuál va a ser el rol de China como socio comercial tan influyente, cada vez más influyente dentro de América Latina? ¿Y cómo va a empezar a ejercer ese políticamente ese rol en China? Creo que todavía no está tan claro. Está claro que no es un momento todavía en el cual los países latinoamericanos puedan ignorar la opinión política de Estados Unidos, pero creo que con el correr del tiempo va a ser interesante ver qué tipo de presión política ejerce China en temas regionales también. Pocho, yo sé que tú tienes tu visión muy particular sobre China. ¿Cómo ves a China apoyando o interfiriendo en lo que es la dinámica de los países latinoamericanos vis a vis su relación con Estados Unidos y con Cuba? Bueno, Latinoamérica ha sido, digamos, la última región, sin contar la Antártica y el Ártico, donde China ha tenido relaciones, ha llegado tarde. Comparativamente, hemos estado al final del proyecto chino. Los latinoamericanos estuvieron en África, estuvieron en Oceanía, estuvieron a través de Australia, estuvieron obviamente en todo el Asia y en el Medio Oriente y en Latinoamérica. Entonces veamos qué es lo que ha pasado o cuál es la presencia de China políticamente hablando en otros países, en otras regiones donde han estado por lo menos 15 años más antes de lo que han estado en Latinoamérica, y la relación ha sido esencialmente comercial. No ha habido, digamos, una expresión política fuerte por parte de China, con excepción de Europa. En algunos países de Europa, los que son de Europa oriental, han recibido alguna presión de China para emitir votos en las Naciones Unidas o para, digamos, parar los planes del bloque europeo o tradicional del Grupo Económico Europeo, pero yo pienso que todavía va a tomar un tiempo para que China existe un rol político fuerte en Latinoamérica, interesados en las materias primas, en desarrollo de sus proyectos, en proyectarse. No veo algo de soft power, pero además de eso no veo mucho personalmente.
Julio, bienvenido nuevamente ahora que te Sí, volviste a conectar. Yo tengo una pregunta para ti. Estamos llegando ya hacia el final de este programa de hoy, ciertamente muy, muy interesante. Yo tenía, cuando se dio la dinámica de la elección de Manuel López Obrador en México y cuando Argentina en las últimas elecciones también lo eligió Alberto Fernández, yo había pronosticado en esos primeros días que una posible unión geopolítica entre México y Argentina podría ser el eje de un nuevo resurgimiento a lo largo de Latinoamérica, y de retomar esos ideales que se impulsaron en esa primera década a través de la UNASUR. Al pasar de estos primeros años y con esta pandemia que ha afectado tanto de por medio, mis cálculos quedaron muy entibiados porque si bien se ha dado de cierto modo esta alineación entre México y Argentina, no ha sido lo profunda que yo esperaba que podía llegar a ser. ¿Cómo lo ves tú, Julio? ¿Ves que pueda haber un eje así México-Argentina que aglutine a Latinoamérica hacia el futuro? yo, yo en este sentido también, como tú, tenía, digamos, más expectativas con respecto a la creación de un eje articulador o rearticulador de una fuerza latinoamericana de esta naturaleza que tú mencionas, ¿no? Sin embargo, no dejo de ser optimista, a pesar de circunstancias como la de gravísima, como la de Colombia y que actualmente se vive en Cuba, de una rearticulación global de fuerzas en este esquema pendular que se ha vivido en las últimas décadas con respecto a la circunstancia latinoamericana. Lo que quiero resaltar en este caso es que el papel que juega Andrés Manuel, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de México, es muy importante y que tiene toda la intencionalidad de buscar ser un elemento de contención a circunstancias agresivas por parte de países, sobre todo de Estados Unidos, y ser un eje que articule, que tenga condiciones de articular fuerza con otro tipo de poderes regionales que permitan un rearme ideológico y político favorable. Nada más quiero indicar que es muy interesante ver cómo esta forma en la que Andrés Manuel ha intervenido de manera decisiva, recordemos el caso boliviano, después del golpe de Estado, el papel que jugó México y Andrés Manuel con respecto al asilo temporal de Evo Morales y todo lo que vino después. Me parece que es muy importante que no hagamos lo que alguna parte de núcleos, incluso de izquierda en México, lo que llamamos de izquierda de México, subestima de lo que ha sido el rigor sobre el cual Andrés Manuel ha definido una línea de política internacional, sobre todo hacia América Latina. Yo soy optimista en este contexto, un optimismo relativo, un optimismo que no boyante, es decir, no explosivo, pero creo que lo que va a hacer México en lo que queda de gobierno de Andrés Manuel es hacer un intento fuerte por desarrollar una política latinoamericana que articule o rearticule un bloque sólido, lo más sólido posible, para volver a una fase positiva en general para el conjunto de América Latina. Esa sería mi opinión sobre esta perspectiva. Julio, muchísimas gracias. Estamos ya llegando al final de este programa y unos 30 segundos a cada uno de nuestros participantes en la mesa de hoy para
una última apreciación. Antonio. Encantado de estar con todos ustedes por aquí. Estas voces que vienen de otras partes de Latinoamérica, realmente la perspectiva que tenemos aquí sobre lo que está pasando en Cuba, creo que nos ayuda a todos a comprender mejor lo que sucede ahí y qué es lo que puede ocurrir para poder, de cierta manera, resolver la situación existente en Cuba en estos días. Pablo. Gracias, Roberto, y gracias a todos por una charla muy interesante el día de hoy. Simplemente de vuelta, en rasgos generales, primero y principal, reconocer que el embargo creo que es una fuerza principal en toda la crisis, pero totalmente de acuerdo con lo que dijo Julio y lo que dijo Pocho también, en términos de, bueno, las reformas son necesarias, la gente está hablando, no todo el que está en la calle es un agente del imperio, y creo que hay que tomarlas en forma muy seria. Toda solución va a venir dentro y limitado al pueblo cubano, solamente, sin excepciones. Pocho. Bueno, este es el principio de una larga carrera. Veamos si este proceso llega a algún cambio, ojalá para el bien del pueblo cubano, que pues, las está pasando duras. Fue una charla interesantísima, les agradezco igual, todos nutridos, reforzados con nuevas ideas. Fue un gusto estar con todos ustedes. Julio, los últimos 30 segundos son tuyos. Sí, muy rápido, muchas gracias. Bueno, yo espero que, me da mucha pena, porque además es el país con el que tengo más vínculos. Me da mucha pena lo que está pasando con Cuba, pero yo espero que suceda lo que ha sucedido en otras épocas, que el embargo y la ofensiva sobre Cuba tenga un rebote positivo hacia la reunificación latinoamericana en torno a la solidaridad con Cuba y por tanto a la solidaridad con un proyecto progresista para América Latina. Yo dejaría en esa perspectiva con esperanza mi intervención y mi deseo de intervenir en lo posible vinculado al proceso cubano de reformas necesarias. Gracias, Julio, gracias a todos y hasta la próxima en Mesa de Barrio. Esto es Mesa de Barrio, un ping-pong de ideas, comentarios y análisis de los acontecimientos más importantes afectando a nuestra comunidad en los Estados Unidos y América Latina. Mesa de Barrio es una producción de ABC Latino Media Network, conectando e informando a la comunidad latina, porque los latinos ya no somos minoría.